Episodio número 4 de Charlas de Rendimiento. Tenemos por aquí a Dani Soriano, que nos va a hablar un poquito, bueno, ahora que os cuente él, porque no va a ser solo de nutrición, eso seguro, lo tengo claro. Y bueno, vamos a empezar con su presentación. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, Marcos. Y nada, a ver, yo soy un chico pues que siempre ha estado ligado al deporte, en concreto pues al fútbol. Jugué 10 años en el Atlético de Madrid, desde Benjamín hasta juvenil de tercer año, sí, de división de honor. Bueno, ya me fui al Alcorcón, tomé esa decisión y al año, porque como llegué a mitad de temporada, pues en la mitad de temporada del siguiente año tomé la decisión de irme del Alcorcón a la Azuqueca. Y nada, luego ya entre lesiones y demás, pues al final empecé a indagar, empecé a estudiar, empecé a curiosear, ¿no? En el mundo de la preparación física, de la nutrición y a día de hoy puedo decir que cuando se acabó el fútbol, que era mi vida, es mi vida, mejor dicho, es mi pasión porque nunca se va a quitar, pues pude empezar otra que al final me está haciendo disfrutar muchísimo de lo que es pues estar en un segundo plano, pero seguir ligado a este deporte. Cuéntanos un poquito más de las lesiones que tuviste. Pues mira, yo al final he tenido 4 operaciones, o sea, se podría decir que es una misma lesión, pero 4 operaciones distintas porque pues al final la primera fue con 15 años, se me quedaba encasquillada la rodilla y no daban con lo que tenía, serían que era solo menisco, pero bueno, estuve 2 meses parado y no mejoraba, ¿no? Lo que llaman tratamiento conservador. Y nada, hasta que me hicieron una resonancia, decidieron hacerme esa resonancia, salió pues que tenía más que una lesión a nivel de menisco, tenía una lesión osteocondral, que es una lesión en el cartílago que se va degenerando. Y nada, ya tomaron la opción de operarme porque si no, no podía volver a ser funcional, porque al final lo primero que le dicen a mi familia es vamos a operarle para evitar que se quede cojo. Ya pues olvídate de jugar al fútbol, olvídate de hacer deporte, y que bueno, eso yo en parte entiendo a los doctores porque siempre se van a curar en salud, pero tampoco en mi cabeza no existía esa posibilidad. Pues nada, me someto a la primera intervención, a los 10 meses pues me recupero, vuelvo a jugar y nada, estoy 2 años y medio, casi 3, en perfecto estado, o sea, no me dio problema la rodilla, no se me inflamaba. Y a los 2 años y medio, 3, me vuelve a dar pues esa sensación de quedarse encasquillada, ¿no? La rodilla y bueno, yo ya tampoco pensé en algo más que la lesión osteocondral. Dije, bueno, pues al final a lo mejor solo es el menisco, ya que en la primera operación me quitaron la mitad del menisco externo y puede ser pues que se haya roto ese menisco, ya está. Pues nada, ya por suerte el conocer a esos profesionales pues me hizo hacerme la resonancia al día siguiente y a los 2 días ya tenía los resultados y nada, yo me acuerdo de estar en el sofá viendo un Barça Villarreal y me escribió el doctor, oye Daniel, tal, tenemos que hablar, es una lesión osteocondral y me acuerdo que como hostia, esta sensación de cuando te dan malas noticias y te quedas, yo qué sé, como vacío, ¿sabes? Y nada, ya se lo digo a mis padres, nos llaman para ir al día siguiente pues eso, para ver cómo lo enfocamos, ver qué nos dicen y pues al final que es más grave, ¿no? Que ya te vas una segunda vez, que ese cartílago no responda. Y nada, ya me acuerdo que me dicen que esa operación en sí va a ser 2. La primera es quitarme el cartílago, ponerlo para pues eso, un cultivo de condrocitos de célula madre para enriquecer ese cartílago. Y nada, que tengo que esperar 2 meses para la siguiente operación. Bueno, yo durante esos 2 meses, pues bueno, sigo estudiando, sigo indagando, intento fortalecer lo máximo posible. Y ya cuando me someto a la siguiente intervención, que es ya la más, por así decirlo, más jodida, nada, todo muy bien, muchísimo dolor. O sea, yo no conocía el dolor como tal hasta que me operaron. Y me operaron de esa intervención y nada, ya la intervención salió genial, me fui a casa a los 4 o 5 días y bien, iba todo muy bien. Me hago vegano porque me meto en Netflix la noche antes de la operación, que me quedo solo en la habitación del hospital y pues por lo típico, ¿no? Buscas documentales que te inspiren. Puse yo además documental de motivación en Netflix y me sale de Game Changer y digo, hostia, pues a ver de qué va.
Y nada, veo que pues va del veganismo, de que ves atletas impresionantes, conseguir resultados impresionantes siendo veganos. Y me acuerdo que termina el documental y le mando un mensaje a mis padres, oye tal, voy a dejar de comer carne, tenéis que ver este documental, me voy a recuperar, bueno, lo típico. Y nada, estoy 2, 3 meses siendo vegano a muerte. O sea, yo en la cena de fin de año con mi familia, yo comiendo cosas veganas y mi familia comiendo gambones, carne y de todo, ¿sabes? Yo súper estricto. Hasta que a la semana y media de esa cena, pues eso, me dice mi padre, hostia, estás quedándote muy delgado, ¿no? Digo, "Buah, pues, al final yo tampoco me miraba, tampoco me pesaba ni nada, pero sí que es cierto que ya tomé la decisión de pesarme y yo entré bueno, cuando me operaron yo pesaba 70, 69 kilos y ese día que me pesé pesaba 60. O sea, Joder. había perdido 10, 9 kilos y digo, hostia, esto no tiene que ser muy bueno porque encima no tengo energía, me estoy sintiendo mal, encima pues eso, en la operación nunca o en etapas de ese reposo o de esas heridas tan agudas y tan graves para el cuerpo, se recomienda que estés en una alimentación, pues lo que se llama déficit calórico, ¿no? Ujú. Y nada, ya tomó la decisión de volver a lo que hacía. Ahí me di cuenta, experimenté que el veganismo no tiene ninguna validez en el hecho de la salud. Si lo haces por ética o por moral, chapó, pero no es mejor ni va a ser, digamos, estable para tener una salud y para ser un ser humano funcional. Y nada, ya empiezo el tema de la rehabilitación, empiezo el tema de la readaptación y muy bien, se me quedaba encasquillada, o sea, lo único que se me seguía quedando encasquillada la rodilla y seguía y seguía y seguía. Me coincide con el COVID. Eh, por suerte mis padres en Navidad me regalaron pues una multipower para poner en casa, una serie de pesas y tal, y pues decido tomar la decisión de, pues eso, si no puedo hacer redactación, no puedo hacer rehabilitación, hacer todo lo posible que está en mi mano, ¿sabes? Y nada, en ese tiempo de confinamiento descubro pues perfiles como el de Dinka Montiel, Ibai Gómez, Carlos Stroh, y me hacen cuestionarme ya absolutamente todo. Es decir, es como un choque de realidad de decir, hostia, si esto hace totalmente lo contrario a lo que están indicando y a lo que realmente dicen que es bueno. Pues nada, yo me acuerdo que empiezo a hacer ayuno de la noche a la mañana, cosa que no recomiendo, pero yo empiezo de una. Y además empiezo a hacer protocolos cetogénicos, ¿sabes? Y la verdad que muy bien, o sea, me encontraba estupendo, me encontraba genial, con fuerza, energía durante todo el día, yo me levantaba, o sea, yo en el confinamiento seguía la misma rutina que si tuviese que salir fuera de casa, ¿sabes? Me levantaba a las 8, estudiaba, leía, me hacía mi redactación, comía, otra vez hacer la segunda sesión de por la tarde, cenaba y a dormir, y así eran todos los días. Eh, y vuelvo del confinamiento pues mucho más fuerte, mucho mejor, los fisios se quedan flipados porque dicen, hostia, qué cambios pegado, tal. Y claro, al final yo me sentía genial, pero una vez que ya me sacan a correr, a hacer ejercicios de cambio de dirección, pues lo típico, ¿no? Se me seguía quedando encasquillada y pues ahí al final tu cabeza cuando ya te operan más de una vez te empiezan a doler cosas y a sentir cosas que a lo mejor no son, pero tú sientes, ¿sabes? Y tomo la decisión de, gracias a la AFE, el convenio que tienen con la clínica Inision de Roberto Martín, pues bueno, tomo la decisión de meterme y yo llego completamente cojo, o sea, estaba bien, pero llego completamente cojo y a la semana que termina esas sesiones, pues hostia, salto a cajón, cambios de dirección más o menos estables, mucha más estabilidad, más fuerte. Y nada, tomo la decisión de, bueno, hago un parón, me voy de vacaciones unos 5 días porque había estado pues 2 años puteado que no podía pues, hacer absolutamente nada, decido darme un respiro y a la semana vuelvo otra vez y estoy un mes entero en la clínica. Y muchísimo mejor, cada día mejor, más masa muscular, me encontraba mejor, me sacaban a campo y más o menos me sentía bien, pero a la hora de sprintar se me seguía quedando encasquillada, siempre estaba ese problema, siempre iba con el freno de mano echado. Y nada, Roberto me dice bueno, que me ha cogido cita con el doctor Leyes, que es un doctor que trabaja aquí en Madrid, bueno, ha operado a Modric, ha operado a Rafa Nadal y tal. Y bueno, voy un viernes, había hablado ya, tenía palabrado empezar pues la fase 4 con el Alcalá, que es un equipo de tercera división de aquí de Madrid. Y nada, yo estaba convencido de que iba a empezar, de que me iba a decir, bueno, pues tienes que hacer esto, esto y esto, bueno, lo típico, ¿no? Pero nada, me siento otra vez, me dice que imposible, que tengo una lesión muy, muy grande, que es imposible que vuelva a jugar al fútbol, que me vaya olvidando porque al final, bueno, tengo ese como un agujerito muy grande en el cartílago que es lo que hace que no amortigue.
pues nada, pues imagínate mi estado de ánimo en ese momento pues cayó al subsuelo, ¿sabes? Me volví a sentir pues fatal, me acuerdo que estaba en shock y nada, ese mismo día por la tarde, bueno, llamo al Alcalá, les digo que no puede ser, que lo siento mucho, que muchísimas gracias. Y enseguida me empiezo a abrir un perfil en LinkedIn, empiezo a ver cosas, quería ponerme a trabajar, quería olvidarme del fútbol, porque al final pues se estaba viendo que ya no podía seguir. Y pues eso, reinventarme, por así decirlo, pero para nada lamerme las heridas. Es decir, pues ha pasado esto, pues vamos a coger acción, vamos a buscar otro camino y seguir estudiando, ¿no? Y me acuerdo que mi madre dijo, bueno, espérate, que a lo mejor hay una solución, espérate que a lo mejor pues te consiguen dar con lo que tienes y te operan y vuelves a jugar al fútbol. Y me acuerdo de llorar, que yo no quería estar otra vez en quirófano, que no quería seguir en una intervención. Y gracias a unos antiguos representantes conseguimos contactar con Miquel Sánchez, que opera en Vitoria, gracias a mi seguro también médico y tal. Y nada, me dice que es que tengo una operación más difícil, que tengo el fémur desviado, que es lo que hace que choque la cabeza del fémur con la tibia y que se coma el cartílago. Entonces me tienen que romper el fémur por la mitad, meterme una cuña pues en forma de prótesis y a ver qué tal iba. Pues me acuerdo que bueno, salí de la clínica, ya Miquel también me dijo que me olvidase de jugar al fútbol, que esta operación iba a ser para que tuviese una vida saludable, en el sentido de, pues si me tengo que echar una carrera a trote, que la pudiese echar. Y ya mi clic en la cabeza de, pues eso, de, bueno, voy a ser una persona normal y corriente, ¿no? Yo al final a las personas las catalogo como normal y corriente a la que no hace deporte de élite, ¿no? Y nada, ya pues borrón y cuenta nueva, empiezo a estudiar nutrición más a saco, empiezo pues con el tema de preparación física también, empiezo a sacarme los cursos de entrenador, dirección deportiva, bueno, todo. Y nada, ya me operan, me dicen que he mantenido que coser el menisco externo, me tienen que hacer 3 suturas, lo que me quedaba de él. Me dijeron que también el tendón del popliteo me lo habían restensado también porque lo tenía partido por la mitad. Me tuvieron que limpiar el menisco externo, aparte de pues, todo el tema del cartílago, todo el tema del fémur. Y la verdad que gracias al Atlético de Madrid, luego se ponen en contacto conmigo, me ofrecen hacer la readaptación con el cuerpo médico del equipo femenino y la verdad que genial. Bueno, yo iba a readaptación, iba súper desmotivado, iba pues eso, sabiendo que iba a tener una recuperación de una persona que no iba a hacer deporte, ¿sabes? En su día a día. Y el tema es que yo empiezo día a día y nada, me coge el redactador y me dice, oye, vamos a empezar a hacer sentadillas, peso muerto, tal, a ver qué tal te sientes. Pues esa progresión fue a más y me dijo, oye, ¿te ves para salir a campo? ¿Te ves para hacer cosas? Y lo bueno que he tenido yo es que nunca me ha dado miedo, ¿sabes? El volver y nunca he ido con el freno de mano. Digo, si me lesiono es porque tiene que pasar y ya está, ¿sabes? Y nada, vuelvo al campo, me vuelvo a sentir de locos, encima ya pues implementando pues todo el tema del ayuno, todo el tema del protocolo Lucar y demás y cada día me sentía mejor. Y a los pocos meses recibo la llamada del entrenador del Illescas y me dice que si quería ser su segundo entrenador. Y le digo, no, segundo entrenador no, jugador. Yo voy de jugador ya. Me dice, pero ¿estás seguro? Tal, no sé qué, no sé cuánto. Espera, que llamo al press y no sé qué. Me cuelga y a los 5 minutos, sí, estaríamos encantados de tenerte como jugador, tal, no sé qué. Y luego, al final existen las dudas ahí. Llevaba 2 años y pico sin jugar al fútbol, 3 operaciones en menos de un año y nada, ya tomé la decisión, voy a pretemporada, me siento de locos y todos sorprendidos, hasta bueno, yo mismo me estaba quedando flipado de que no tenía dolores, me sentía bien, no he sido un jugador nunca rápido, pero me sentía muy bien a nivel enérgico, a nivel de giros, a nivel de todo, hasta que ya empezamos a jugar liga y por suerte pues era titular. Y a partir ya de la jornada 10, jornada 8, jornada 10, la cadera me estaba reventando. O sea, no, yo salía a jugar y no podía sentarme, no podía tumbarme del dolor, no podía dormir. La otra rodilla también me estaba empezando a doler y es lo que me empezó a mosquear a mí, ¿sabes? Hostias, he vuelto a jugar a fútbol para disfrutar y es que no estoy disfrutando nada, nada. Yo entrenaba de jueves, o sea, entrenaba jueves, viernes, jugaba domingo y así, todo el rato. Y ya a partir de la jornada 13 tomo la decisión de dejar el fútbol. Me acuerdo que fue contra la Zubieta, terminé de jugar y le digo a mis padres, escucha, yo ya no puedo más, voy con el freno de mano porque parece que se me va a partir el cuerpo entero, no puedo dormir bien, muchas noches llorando, pues eso, del dolor, no del sentimiento de tener que dejarlo, sino del dolor, ¿sabes?
Y nada, ya tomé la decisión que realmente fue fácil porque estaba sufriendo y yo no había vuelto a jugar al fútbol para sufrir, sino para disfrutar de él, ¿no? Y no quería irme con el sabor de boca de hostia, no, he dejado el fútbol porque, o me ha dejado el fútbol, mejor dicho, en vez de Sí, dejarlo sí, yo. sí. Y nada, eso básicamente fue mi trayectoria, mi corta trayectoria futbolística y ya a raíz de eso, de tomar la decisión, me metí de segundo entrenador del Illescas y empecé a trabajar la nutrición con futbolistas, que bueno, se me hizo muy fácil gracias a que yo he jugado con muchos que han llegado a la élite y sobre todo mi hermano también me ha ayudado a exponerme pues al final a nivel de red social y tal. Y Ujú. básicamente es esa mi historia, tío. Joder, macho. La verdad es que me gusta porque también refleja, ¿no? Toda tu vida y todo lo que te ha ido pasando, cómo también te ha influido a que empieces a centrarte en esas cosas, en esos pequeños hábitos, en esos pequeños detalles que puedes ir añadiendo a tu día a día para mejorar todo lo que puedas tu rendimiento tanto dentro como fuera. Entonces, al final, no sé, me parece que a la gente, sobre todo joven, le va a gustar esta charla porque van a entender de dónde viene todo. Sí, al final es lo que yo les digo a todo el mundo que empieza a trabajar con ellos, sobre todo cuando empieza gente tan joven, que me alegra muchísimo. Al final no hay que esperar a una lesión o no hay que esperar a que no estés jugando de titular para empezar a cuidarte y para empezar a valorar esos detalles. Sobre todo siempre les digo, hostia, yo después de la primera operación, por así decirlo, se me esfuma la rutina que estaba teniendo hasta el día de hoy, yo ya valoraba hasta atarme los cordones, ¿sabes? ¿Cuántos chavales conoces tú o chavalas que están en el ABP el viernes y saben que no van a jugar de titular y están pues ya amargados, están pues eso, súper negativos, ese pensamiento que al final les destruye a ellos mismos? Es decir, yo lo que les digo, al final repercute negativamente a ti, nada más. El fútbol, si no eres Messi o Cristiano, vas a estar más tiempo en el banquillo que jugando, y es así. Y al final tienes que nutrirte de absolutamente todas las circunstancias y todas las etapas que hay en tu año, ya no de tu vida, porque de un año para otro te puede cambiar la vida como me ha cambiado a mí y como le ha cambiado a muchísima gente, tanto para bien como para mal, dependiendo de la actitud que adoptes en cada circunstancia. Sí. Que sepas también que yo también me vi el documental de Game Changers, yo también empecé a hacer lo del veganismo, duré un mes. A partir de ahí, bueno, pues siempre me ha gustado, la verdad es que he tenido la suerte de eso, de como tú, bueno, mi hermana también juega al fútbol. Que la conozco. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ella estuvo en el Atleti, Sí, sí, eso es, eso es. claro, te iba a preguntar, digo, no sé si coincidisteis en los años y tal. Y Bueno, yo creo que sí, en el Cerro ya, o sea, yo creo que fue además en los últimos años del Cerro de las chicas, y creo que puede entró ser. ahí ya y creo que no llegó, o sí, no sé, no me acuerdo muy bien, a transicionar al tema de cuando se la llevaron a Alcalá, ya a la ciudad deportiva de las chicas. Creo que sí, creo que un año no lo sé, no lo sé, pero bueno, Ajá. luego se lo pregunto. Entonces, es eso, la verdad es que he tenido suerte de que como el ambiente ha sido así, el tema de cuidarse, el tema de la alimentación, todo eso, siempre ha estado ahí y no sé, me parece curioso, ¿sabes? En esas cosas me parecen historias bastante similares. Ujú. Ahora te voy a preguntar un poquito el enfoque que llevas tú en cuanto a la nutrición y la salud con tus jugadores y el que llevas tú también, porque al final tú también lo haces. Eso es, tú lo mismo lo has dicho. Yo al final el enfoque pues que hago, ¿no? Con todo tipo de atletas, al final lo he experimentado yo antes y sé, por suerte, pues hemos experimentado ser veganos, hemos experimentado lo que normativamente se ve que está bien y ahora pues el enfoque que es lo que yo digo, para empezar a trabajar conmigo tienes que desaprender todo lo aprendido, quitarte esas creencias tan arraigadas y sobre todo empezar a cuestionarte todo, cuestionarte tanto lo que te digo yo como lo que estabas haciendo y empezar a experimentar. No hay mejor cuestión que tu experimentación misma. Y nada, al final yo trato pues, aparte de leer, estudiar y sobre todo la experiencia de uno mismo, ir acorde al organismo del ser humano, lo más funcional posible. Esto quiere decir, nuestros genes se han forjado en época de abstinencia, en época de adversidad, en la glaciación, pues empezar a exponerte a factores estresores voluntarios que antes eran obligatorios. Es decir, antes a lo mejor te tirabas 4 o 5 días sin comer, ¿sabes? Y eso no se llamaba ayuno, se llamaba que estabas 4 o 5 días sin comer. Ahora pues lo llamamos ayuno intermitente porque han sacado 10 aplicaciones las cuales te dicen las horas que llevas y ya está, y te dan un emoticono y listo. Eh, Promuevo el tema de exposición al frío porque al final pues nuestros genes se han forjado de la glaciación, en época de glaciar, que ahí no había ni alimentos, no había vegetales, había muy pocos animales a los que cazar y sobre todo esa condición adversa como el frío.
promuevo el hecho de hacer grounding, exposición a la naturaleza, porque antes íbamos totalmente descalzos, íbamos totalmente expuestos a esa exposición a la luz solar y básicamente, bajo mi punto de vista, esa es la base que tiene que seguir tanto una persona normal como una persona de élite si quiere mejorar, porque al final la consecuencia de hacer todo eso es que tú sanes y que de esa salud que estás obteniendo, ese rendimiento suba. ¿Por qué? Porque vas a empezar a recuperar mejor, no vas a tener pesadez intestinal, no vas a estar inflamado, vas a estar con esa predisposición al partido, no vas a estar calentando en el partido a las 4 de la tarde y te va a estar subiendo la pasta de arriba abajo. Al final son detalles que, bueno, yo tengo la suerte de haberlos vivido y tengo la suerte de llegar a la gente con la que trabajo porque se sienten igual que me he sentido yo, ¿sabes? Entonces, al final sería eso, un protocolo. No me gusta la palabra ancestral porque ahora pues como que está maltratada, ¿no? Ahora es quiero ser guay en Instagram o tal, ancestral, no sé qué, no sé cuánto, sino pues lógica evolutiva y ya está. Alimentos reales, pues empezar a jugar con el timing, ese ciclado de hidratos, porque al final cuando yo le digo a alguien esto es, hostia, demonizas los hidratos, no metes hidratos. Sí, sí los meto y sobre todo en deportistas de élite que lo necesitan. Pero al final tienen un contexto, tienen un tiempo, tienen timing y sobre todo qué hidratos metes, porque al final yo busco que los atletas estén en la mejor disposición posible para esa competición, que es lo importante, ¿sabes? Uh-huh. Es que es eso también. Cuando hablamos del deporte de élite, parece que a veces, o bueno, a mí es como me lo han pintado, que valía la pena, ¿no? Como disminuir la importancia de la salud en ciertos momentos para que el rendimiento fuera mayor. Entonces, siempre está esa pelea de rendimiento o salud. Totalmente, tío, y por eso mucha gente se cree que ha llegado a su prime, ¿sabes? Se cree que, pues eso, no, como me han dicho que tengo que ser restrictivo, como me han dicho que tal, voy a llegar a ser mejor, o voy a ser mejor, voy a jugar, y al final nada de eso. Lo primero tienes que saber el deporte de élite. Bueno, el deporte de élite para mí es como te lo tomes tú. O sea, ya estás en tercera, en segunda, en primera ref, segunda, primera, ¿no? Al final es insano para el organismo humano porque te sometes a un límite muy, muy alto a nivel, pues eso, de jugar domingo, miércoles, domingo o entrenar todos los días, hacerte dobles sesiones con el preparador físico, estrés emocional porque quieres estar bien, quieres jugar, estás compitiendo con tu propio compañero. Al final el deporte, el fútbol es el deporte colectivo más individual, aunque digamos que no. Es así. Al final el jugador va a mirar por él y ya está. Y eso es un estrés muy grande y se está viendo cada día más desde hace ya el eje bidireccional que hay de intestino a cerebro, lo que afecta tanto las emociones como el aparato digestivo a las emociones, ¿no? Y al final es encontrar el mejor entorno, el mejor ecosistema alrededor de esa persona y sobre todo que priorice su salud. Ya que sabe que la está perdiendo a nivel físico, con todos los entrenos, con todos los impactos, con todo, pues absolutamente todo lo que envuelve al fútbol, que por lo menos la base la tenga más o menos establecida de, hostia, voy a cuidarme porque sé que haciendo esto voy a recuperar mejor, voy a tener mucho más predisposición que el contrario, no me voy a lesionar a nivel muscular. Yo conozco a gente que estaba, pues eso, hablando mal en la mierda porque no se conseguía recuperar de esa lesión muscular y dejando ciertas cosas, empezando a implementar otras, no se han vuelto a lesionar. Esto no quiere decir que estén exentos de esa lesión. Al final, quien hace deporte de élite tiene que contar con que tiene más peligro de lesión que otra persona. Pero al final es eso, tío. Priorizar la salud, aparte del rendimiento, porque yo sé lo que siempre digo, si quieres estética como si quieres rendimiento, eso al final es una consecuencia de hacer las cosas bien. Sí, sí, sí. Tal cual. Y hacer las cosas bien durante mucho tiempo, de forma continua. Eso es. Y también ese factor de poder mantener algo durante bastante tiempo creo que es importante dentro de la nutrición. Porque... Totalmente. Sí, Al sí. final, nosotros cuando pues eso, hablamos con un nutri, ¿no? Que a mí me ha pasado, ya concibes el hecho de dieta. El hecho de dieta te lleva a ser hiperrestrictivo, contar calorías, vas a quedarte con hambre todas las comidas, no vas a disfrutar, vas a ser esclavo de todo eso, ¿no? Y sobre todo, yo tenía un compañero veterano que me dijo, mira, el fútbol es todo emoción, es decir, es un estado de ánimo. Por mucho que te cuides, por mucho que hagas todo lo posible, como tu cabeza no esté bien, es que no vas a tirar, no vas a estar sincronizado con lo que realmente quieres.
Evidentemente, con esto no quiero decir que no te cuides y que estés feliz y nada más, sino que al final el hecho de cuidarte va a hacer que te sientas bien contigo mismo, va a hacer que te sacies en las comidas porque vas a dejar de contar calorías, vas a estar en un enfoque tranquilo contigo mismo porque estás haciendo todo bien. Todo lo que depende de ti, si lo haces al 100%, tarde o temprano se va a ver reflejado en el campo. Lo dijo Saúl en una frase, el trabajo paga, tarde o temprano el trabajo paga. Nadie te va a decir que llegues a primera división o a segunda división, pero vas a estar mucho más cerca de llegar, ¿vale? Nadie te lo garantiza. Pero es lo que tú has dicho, sobre todo ser consecuente durante mucho tiempo, porque claro, ¿de qué me vale a mí una temporada tal? Me va a cuidar, pero como me ha salido bien en esta temporada, ya la siguiente me dejo llevar. Y el fútbol no tiene memoria de una semana para otra, tú imagínate de una temporada para otra. Por mucho que metas 2 goles un sábado, al siguiente fin de tienes que rendir igual o más, porque se te va a exigir más, porque ya saben de lo que eres capaz. Y ahí pecan mucha gente de pues relajarse, de empezar, bueno, pues a mí como me ha ido bien, me empezaría durante la semana a comerme un huesito, un Kit Kat o lo que sea, ¿sabes? Y se creen que no tiene impacto y tiene muchísimo impacto negativo a nivel de sentirte mal contigo mismo y por ende empezar ya a rayarte de, hostia, no me ha salido esta acción porque he empezado a comer así o he empezado tal, he empezado no sé qué, y eso al final se hace una bola y psicológicamente te merma. Sí, has dicho un par de cosas que me han gustado y de las que, bueno, vamos a seguir hablando. La primera es el tema de lo de las calorías. Me parece que cuando hablamos ahora mismo de calorías y macros, me parece que es como rayar la parte más superficial dentro de la nutrición, ¿no? Porque Diría engloba que, mucho más. diría que es lo más, no básico, porque básico no hay nada, pero sí que es lo que más daño ha generado a nivel de nutrición. ¿Por qué? Esto es tirarme piedras sobre mi propio tejado. Nunca nos han dicho lo que comer y cuánto comer. Es decir, mi figura como tal no debería de existir nunca, nunca. Lo que pasa es que hemos perdido el sentido, hemos desconectado de nosotros mismos hacia lo que es el mundo. Entonces, si de verdad el tema de las calorías tuviese validez, porque bajo mi punto de vista está totalmente obsoleto y no tiene ningún tipo pues de, digamos, validez, ¿vale? Vuelvo a repetir, para mí. Porque no tenemos ni receptores de calorías, no somos una bomba calorimétrica. Por esa regla de 3, daría igual comer 1000 calorías de donuts que 1000 calorías de carne o de brócoli. Entonces, tema de macros. Hace poco me tocó hablar con un nutricionista de un equipo de segunda división y tuve como una pequeña discusión, amistosa, pero tuve una pequeña discusión porque me decía que en cuanto a ese requerimiento, a ver los macros, a ver no sé qué, y al final las proteínas y las grasas siempre tienen que estar, es decir, no hay que demonizarlo. El carbohidrato, como una amiga mía me decía, es un macronutriente de suplemento, o sea, es un suplemento, ¿vale? Sin el carbohidrato no te mueres, pero si las grasas y la proteína sí, pues esto igualalo, ¿no? O aseméjalo al deporte de élite. Al final, hemos perdido la coherencia con nosotros mismos en el hecho de estar contando X calorías de brócoli, X calorías de arroz. Si me paso voy a estar gordo, entonces ya el nutri y los pliegues voy a estar pasado, me van a multar, me van a echar la bronca. Ya es el círculo vicioso de ser restrictivo. Llegas al fin de semana, juegas y te pones hasta el culo después de jugar de hamburguesas, pizzas y de todo. El lunes estás inflamado, ya te sientes mal porque te ves retenido, te ves pasado. Y yo creo que psicológicamente el jugador en ese sentido pues no adquiere la educación que tiene que adquirir porque al final que el nutricionista no es su culpa, ¿vale? Pero al final es lo que siempre digo, no es su culpa, pero se tiene que actualizar. Entonces puede generar mucho daño psicológicamente cuando no seas una persona fuerte. Yo soy una persona corpulenta, soy bajito, pero enseguida, pues eso, cojo peso sí, cojo peso porque soy así y ya está. Y siempre me sentía mal, siempre iba a los pliegues casi sin comer porque me creía que iba a dar menos pliegues, era súper restrictivo, después de comer, después de jugar me ponía hasta el culo en el buffet porque siempre iba a buffet después de comer y no había un fin, entonces ya me sentía mal y es al final por culpa de esa creencia tan arraigada que tenemos de las calorías, ¿no? Y de estar bien, al final, una pregunta, por ejemplo, que me hacen mucho es, ¿vale lo mismo para todo el mundo? Pues evidentemente el ayuno está para todo el mundo. Comer carne, pescado, marisco, huevos, verdura, fruta y tubérculos de temporada lo ha hecho todo el mundo y le ha sentado bien. Eso para mí sí que es para todo el mundo, pero no está todo el mundo preparado para someterse a
a nivel, esa carga mental de pliegues, de que al final a todos nos tratan como uno igual. Es decir, el delantero no va a tener que tener el mismo cuerpo que yo para rendir. O yo a lo mejor estoy en un 11% de grasa y es lo que me viene a mí rendir bien eso. Entonces ahí caemos en el error de tratar a todos como igual. Yo tenía compañeros que llegaban pasados, lo que es pasado entre comillas para la gente, y me acuerdo de estar entrenando en pretemporada dobles sesiones y darles una porción de pollo hiper pequeña y un vasito de arroz, ¿sabes? Entonces, hostia, ahí ya me empezaba yo a replantear las cosas de esto no tiene que ser nada bueno por mucho que quieran que baje peso. Por eso, también una de las cosas, si de verdad lo de las calorías fuese así, si el déficit calórico valiese, todo el mundo estaría delgado, porque sería muy fácil hacerlo. Hacer más ejercicio, comes menos. Todo el mundo estaría delgado, pero no es así. Al principio sí, evidentemente, porque cambias, por así decirlo, ese protocolo que vienes haciendo, pero hay una vez que ya se corta, porque el cuerpo no entiende calorías, entiende de células, entiende de hormonas, entiende de bioquímica y entiende de esos nutrientes que estás metiendo. Y eso a nivel hormonal lo usas como tal. Pero es, yo creo, un error en el cual pues cae prácticamente todo el mundo por la educación que recibimos desde pequeños. Eso es, al final todo esto se mueve muy lento y parece que ahora mismo la gente empieza a coger nociones más positivas en cuanto al tema de la nutrición, pero va a costar. Has dicho otra cosita que me interesa mucho y es un tema bueno que por la cuenta que me trae me toca un poco, que por el tema de mi hermana, etcétera, etcétera. El tema de los TCAs y el tema de las calorías, los pliegues y todo esto que estás comentando. ¿Tú crees que influye? O sea, bueno, ya sé que sí, pero ¿ayuda a la gente a entender cómo puede afectar el tema de condicionarse tanto a nivel mental con el tema de calorías, pliegues, etcétera, etcétera? Totalmente. Yo, bueno, no tuve un TCA diagnosticado, pero sufrí de TCA porque, bueno, eso, entré en el círculo vicioso de ser restrictivo, quedarme hiperdelgado, llegar, por lo que te he contado, fin de semana después de jugar hasta el culo, empezar a sentirme mal, verme mal, inflamado y pues trastorno por atracón y muchas veces incluso irme al baño a vomitar. Y todo esto viene por esa exigencia y esa presión mal gestionada porque no tiene ningún tipo de validez ni de lógica de estar, pues lo que hemos dicho, los pliegues, ¿no? Al final, el pliegue puede variar tanto de una persona para otra, de una persona a otra y de un mes a otro, de tu masa muscular, de la retención de líquidos que tengas, tu masa ósea, ese diámetro que crezca a nivel, porque al final los pliegues que te toman en el fútbol es la pinza y ya está, pero si a ti te hacen un estudio antropométrico completo, te tienen que medir diámetro, te tienen que medir perímetros, te tienen que medir los pliegues, la altura, hacerlo 3 veces para que ese error sea el mínimo posible, y al final al fútbol vas, te hacen así, pam, 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 6 veces, tú estás pasado, tú no estás pasado, tú estás pasado, tú no estás pasado, y encima si tiendes a ser una persona culona, si a ser una persona con los muslos fuertes, al final ahí va a llevar todo el peso, ¿sabes? Yo conozco gente que era brutal físicamente, pero brutal, que tenían multas, y tú les veías más o menos y estaban finos, lo que pasa es que tenían unas piernas y un nivel de masa muscular increíble, que ahora se está viendo que los futbolistas tienen que ser atletas y que tienen que tener más masa muscular. Y claro, te pones a pensar y dices, hostia, es que toda la culpa de eso la tiene esa restricción calórica a la que te someten, ese contenido de calorías, ese factor estresor que tienes de, hostia, llegar a casa, la báscula, no sé qué, el arroz, a ver, el cocinado hervido, que no sea con mucho aceite de oliva, que no sea con no sé qué, que no sea con no sé cuánto. Y yo entiendo a mucha gente porque yo he pasado por eso. Entonces, como yo paso por eso, no quiero que nadie más pase por eso, ¿sabes? Porque se pasa fatal, estás jugando y estás pensando en la comida de después. O sea, una locura. Yo estaba obsesionado con la comida, era esclavo de la comida. Llegaba a casa y me enfadaba con mis padres si no me hacían eso hervido o si no estaban las gachas de avena a las 9 puntos. O sea, era una barbaridad lo que yo sufrí a nivel de cabeza, que bueno, yo creo que gracias también al tema de las lesiones, por ejemplo, y a la educación que me han dado mis padres desde pequeño, pues conseguir revertirlo y sobre todo gracias a conocer a los que yo considero mis mentores. Ica, pues, Carlos Stroff, de Filugo, que si te pones a ver su historia y te pones a escucharles, ellos han pasado por lo mismo, ¿sabes? Y dices, hostia, es que te están explicando una cosa tan lógica que encima han pasado ellos, que te está pasando a ti y te sientes identificado y entonces ahí es cuando empiezas a hilar fino. Que vuelvo a repetir, que no,
quien nos escuche o quien nos vea, que no me tome a mí como un dogmático o que sea yo el que tenga la palabra de que todo va a ir bien, sino que se lo cuestione haciéndolo el mismo. Sí, 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 súper importante el experimentar con uno mismo también. Es que eso es esencial, vamos, a nivel personal, el autoconocimiento, el hacerse las preguntas que uno tiene que hacerse y ver, ir probando, prueba y error para ver lo que le funciona. Así es. En todo, es clave. Lo siguiente que te iba a preguntar, bueno, tengo dos preguntitas aquí preparadas, cambiando un poquito de hilo. El modus operandi que llevas tú con tus pacientes, jugadores, etcétera, etcétera, cuando los coges, ¿qué es lo primero que empiezas a cambiar? ¿Qué es lo primero que les dices? Pues al final depende, tío, depende porque hay mucha gente que viene con una base de, ya no te digo de cuidados, porque en teoría los profesionales o la gente que vive por y para ello, ya, o sea, el vivir por y para ello no quiero dar a entender que sean de primera o de segunda división, porque yo tengo jugadores de primera ref, segunda ref y tercera, sino que son profesionales como tal. Tiene su base de ser profesional, de ser estricto, entre comillas, y ser consecuente con su rendimiento. Entonces, pues al final ahí aplicamos todo de una, pero a nivel de progresivo. Pues empezamos a meter, en vez de 5 comidas que viene haciendo casi todo el mundo, empezar a meter 3 o 4 como mucho. Pero es que 3 o 4 comidas, cuando comes estos alimentos con los que yo predico, que los que he dicho antes, pues carnes, dentro de las carnes metemos pues las vísceras, pescado, tanto pescado blanco como pescado azul, marisco, huevos. Estos alimentos te van a dar o te van a proporcionar una densidad nutricional la cual no te va a hacer o no te va a generar que hagas más de 3 o 4 comidas al día. Es que 4 comidas es imposible hacerlo. Entonces ellos mismos se van regulando y me van diciendo, hostia Dani, no tengo hambre, hostia Dani, que quiero quitar el desayuno porque veo que voy a rendir bien en ayunas. Entonces eso te lo va a dar la persona como tal. Pero bueno, yo lo primero que hago es quitar todos los productos comestibles y ahora me preguntarás, ¿cuáles son esos productos comestibles? Pues la avena, la pasta, el pan, bueno, todo tipo de harinas, ¿no? Todo tipo de procesados, todo tipo de estos carbohidratos refinados que no demonizo estos carbohidratos, pero al final todos tienen en común que son carbohidratos. Entonces, me da igual que sean carbohidratos, grasas o proteínas, si hubiesen sido grasas o proteínas. Yo los quito porque son productos comestibles que no te generan ningún tipo de beneficio. Quito las legumbres también y introduzco todo tipo de alimentos. Estos alimentos que he nombrado anteriormente. Estos alimentos te van a proporcionar energía, te van a proporcionar que tus digestiones no sean pesadas, que no tengas la necesidad de echarte la siesta después de comer, que vayas a entrenar y que estés suelto, que estés dinámico, que estés vital, sobre todo que tengas bienestar. Y ya poco a poco, pues yo al final también le mando una guía de hábitos, los cuales pues para mí son esenciales para esa salud, para esa recuperación que hablábamos al principio, que encima se potencian entre ellos, hacen sinergia y sobre todo si tenéis la suerte de entrenar en césped natural se os va a hacer muy fácil, como es el grounding, que es la exposición a esa superficie natural, ya sea de césped, de arena o de barro, esa exposición al frío, exposición al sol, meditar, les mando una secuencia de respiraciones para que hagan antes de dormir. Si luego ya al final tu nivel adquisitivo es alto, pues empezamos a hilar más fino y empezamos a coger productos que puedan ayudar a esa recuperación. Y nada, eso básicamente, tío, eliminación de productos comestibles, eliminación de, pues, al final, sustancias nocivas, como digo yo, ya sean hábitos, pues, estar con el móvil hasta la una o jugar a la Play toda la tarde o tal, evitarlas, eliminarlas al máximo e introducir cosas que estén a tu mano, sobre todo que estén a tu mano, y que tampoco te genere esa ansiedad de, hostia, hoy no he hecho grounding, hostia, hoy no he puesto al sol, hostia, hoy vaya mierda que no tal, ¿sabes? Sino que al menos a la semana hagas 4 o 5 veces pues esos tipos de hábitos. Sí, 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 al final hay un libro, bueno, supongo que lo habrás escuchado, Hábitos Atómicos, que dice que al final el tipo de persona que eres también depende de la cantidad de veces que haces algo. Entonces, con que la mayoría de esas acciones o esos votos, ¿no?, que serían, sea mayor que las demás, pues significa que vas por buen camino. Eso es, tío. Y, tío, pues el tema de los carbohidratos, que justo además lo tenía después. Primero voy a contar una experiencia personal que tuve yo con el tema de la avena. A mí, yo tenía mi desayuno de gachas de avena, me encantaba. De hecho, bueno, ya te digo, mi padre se cuida un montón, mis padres en general, pero mi padre como que siempre ha ido a probar las cosas por curiosidad de que estábamos haciendo mi hermana y yo, y fue algo que él también fue cogiendo como hábito, y yo me daba cuenta de que, macho, era una comida que me encantaba por la mañana, tal, pero que después de tomármela me costaba muchísimo arrancar el día.
Y empecé a investigar, empecé a leer, empecé a informarme y empecé con el ayuno. Y empecé a hacerlo yo como un loco, bueno, pues lo típico, me empezaban a cuestionar mis padres, mi hermana, pues, ¿qué haces tal? Y se lo expliqué un poquito y le dije que me encontraba muy bien, porque una vez empiezas, la verdad es que es bastante fácil una vez ya empiezas a sentirte como vacío el tema de moverte y de empezar el día, se va todo con mucha inercia. Entonces, lo empecé a hacer y al cabo de un tiempo, al final los convencí para que empezaran a hacerlo, no me he vuelto, tío. Totalmente, tío. O sea, lo que tú has dicho, o sea, perdona que te corte, pero lo que tú has dicho es el claro ejemplo de todo el mundo que empieza a hacer ayuno. O sea, yo no conozco todavía a nadie, tanto con los que haya trabajado, con los que han empezado, mentores y demás, que hayan vuelto a lo de antes, después de empezar a introducir ayuno, empezar a introducir todo este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? Luego ya una cosa para explicar así que al final, bajo mi punto de vista, tiene toda la lógica y toda la coherencia. Al final tú cuando vas a emplear una disciplina deportiva o cuando te vas a entrenar, vas a jugar, quieres que tu cuerpo, tu organismo esté pendiente solo y exclusivamente de esa demanda. Si tú desayunas antes de jugar o de entrenar, en desayunar me refiero pues el típico desayuno que te dicen que hagas media hora antes o una hora. Tu sangre va a estar pendiente de hacer la digestión, no va a estar pendiente de ir a los músculos, a las articulaciones, a los tejidos, que va a demandar que estés en todas las condiciones posibles o las mejores condiciones posibles para esa demanda energética. Entonces, ves a muchos futbolistas que están jugando y les ves bostezando, o incluso con arcadas, les ves apáticos, te dicen que están pesados, te dicen... Y hay una anécdota que a mí me ha pasado y conozco a mucha gente que le pasa, que yo, antes de jugar, para que veas cómo es el cuerpo y ese estrés que tiene a nivel emocional intrínseco, que creemos que no... Hostia, cuando te preguntan, ¿está nervioso? No, no, ¿qué va? Yo además no era una persona nerviosa para jugar, siempre disfrutaba, siempre tenía ganas de jugar, pero a nivel de consciencia, tu cuerpo sabe que vas a tener una demanda similar a la de ir a cazar. Entonces, ¿qué hace? Ir al baño, hacer caca. Todo antes de los partidos yo hacía caca. Y claro, si lo cuentas a alguien que juega o que hace tal, le dice, hostia, yo también. Hostia, yo también. ¿Por qué? Porque tu cuerpo quiere que estés lo más ligero posible, lo más vacío posible. Cuando ya empiezas a meter el ayuno, a empezar a meter este tipo de cosas, dices, hostia, es que más energía, más foco, con más activación. ¿Por qué? Porque tu sangre solo y exclusivamente está pendiente de esa actividad, no está pendiente de esa digestión, de esa absorción de nutrientes. Por eso cuando comemos, muchas veces alto en carbohidratos, sobre todo pasta, o la típica paella que haces con el equipo y tal, te quedas sobado después. Sí, 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 sí. Tal cual. ¿Es así? Es así, esa sensación de que se te caen los ojos es literal. Totalmente. Bueno, pero con lo del tema del ayuno, explica un poquito más cómo el tema de las horas influye en todo este proceso y por qué puede ser beneficioso al final el tema de comer menos veces al día. Vale. A ver, el tema del ayuno, ¿vale? Todo el mundo en mayor o menor medida ayuna. Todo el mundo. Yo no conozco a nadie que se levante a las 3 de la mañana a comer. Entonces tus 8, 9 horas, 10 incluso, estás sin comer, dependiendo de la hora que cenes y tal. Un inciso, si vas a introducirte al tema del ayuno por querer adelgazar, por querer quitarte pliegues, por querer tal, no te metas, porque no es para eso. Al final es una consecuencia del ayuno, es para reconciliarte contigo mismo y para ser mucho más consciente de todas las decisiones que tomas. ¿Con qué ayunos trabajo yo por si le sirve a alguien y demás? Pues al final, digamos un 16-8, ¿vale? Es decir, los jugadores van a entrenar en ayunas o el deportista de élite que tenga o el deportista a lo que se dedique va a entrenar en ayunas porque al final es lo que le gusta a él, el sentirte ese vacío y el comer después con hambre real, esa recompensa, digamos, de ir a cazar y que esté tu comida, pues un 16-8 más o menos hace todo el mundo. Por ejemplo, mi hermano, que es el ejemplo en mi conejillo de indias desde que empecé, incluso he llegado a hacer 24 horas de ayuno durante la semana, pero claro, al final midiendo las cargas, midiendo a ver qué tal el entrenamiento. Por suerte mi hermano lleva 2 años y medio pues siendo titular y es mucho más fácil porque al final la exigencia, quien ha sido futbolista lo sabe, no vas a entrenar igual siendo titular que sin serlo, evidentemente te vas a exigir y tu grado de profesionalismo o tu grado de ambición vas a ir a muerte en ese entrenamiento, pero sabes que en algunas acciones te vas a dejar llevar por el tema de lesión, por el tema de que sabes que vas a jugar y demás. Y eso es incuestionable. Pero eso al final depende de la persona y sobre todo lo que se amolde a ti. Es decir, a mí me da igual que un jugador me llegue
y me diga, hostia, Dani, quiero desayunar porque hoy tengo hambre y tal. Si tienes hambre real y vas a desayunar lo que te he puesto, desayuna, tío, sin miedo. Desayuna porque no va a tener ninguna repercusión en tu entrenamiento, al revés. Encima tú vas a estar mejor, vas a estar tranquilo y a la siguiente comida vas a comer con hambre real. Y lo que intento priorizar a la persona es su estado de ánimo. Es el hecho de salir de entrenar, tienes hambre real, desayuna tranquilo, siéntate en la mesa tranquilo, come hasta saciarte, porque para mí no hay mayor felicidad. Es que se ha perdido, al final, esa felicidad de un momento tan sagrado como es el comer. ¿Por qué? Porque lo comemos 5 veces al día, comemos basura, nos apetece tal, porque cada 2 por 3 tenemos hambre y nos apetece guarrear, porque es lo único que hacemos, no comemos, ¿sabes? Estamos pensando siempre en la comida siguiente, en el postre de la cena, en la recena, en el desayuno. Y eso para mí no es vida ni es salud. Entonces yo al final lo trato de implicar así. La gente que ayune, el ayuno es dejar de comer para comer, no comer. ¿Vale? Para que se me entienda. Cuando dices a alguien ayuno es, hostia, restricción, no voy a comer, no voy a tal. No, tienes que dejar de comer X horas porque no te lo pide el cuerpo y comer cuando te lo pida de verdad, pero comer. Es decir, comer hasta saciarte, no hasta que estás lleno como cuando te comes 2 hamburguesas el sábado, ¿sabes? Sí. Y eso es básicamente, tío. Sí. El tema es ese, macho. Suena muy restrictivo al principio, pero no eres consciente de lo que te aporta a nivel de todo lo demás hasta que empiezas a hacerlo. Y es algo que cuesta entender, al principio cuesta entender. Dentro de los periodos de ayuno hay ciertas cosas que podemos hacer, como es el tema de, infusiones, los caldos, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito más de todo esto y de la hidratación también. Vale, mira, pues al final el ayuno como tal sería no introducir ni líquidos ni nada de nada, pero bueno, como al final vivimos en el siglo XXI, sobre todo tratamos con gente pues profesional y necesita pues rendir, aunque prioricemos la salud, podemos hacer uso de líquidos como el café. Y ahora estará el típico de que escuche la entrevista, no, es que el café rompe el ayuno porque empieza a vasodilatar, te aumenta la glucosa, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Vale, perfecto, pues no tomes café, ¿sabes? Si te genera algún estrés el tomar café, no te lo tomes. Pero el café yo lo meto en forma de digamos, preentreno, ¿vale? Entre comillas. La gente, por ejemplo, mi hermano muchas veces va sin café y sin nada al entrenamiento, pero porque tiene una flexibilidad metabólica top y le genera un contexto favorable. Pero hay gente que me dice, hostia, Dani, es que me apetece un café o me apetece un té verde o me apetece una infusión. O... Hazlo, ¿sabes? Hazlo porque como tal, digamos, no va a cortar tu ayuno, ¿vale? No va a cortar tu ayuno porque no le estás metiendo alimento al cuerpo, para que se me entienda coloquialmente hablando. Entonces, ahí hay diferentes técnicas como pues introducir un café, un Bulletproof Coffee, que es un café a prueba de balas, que es un café rico en grasas. Y esto, no, Dani, es que tiene calorías. Ya, pero no te centres en las calorías porque esto te va a aportar energía, te va a aportar foco, te va a aportar que no tengas que hacer la digestión y que tu sangre no esté pendiente de hacer la digestión, pero que te dé ese punch en entrenamientos exigentes, en días que tengas exámenes, en días... Y al final ese tipo de técnicas van a hacer que tú cojas adherencia a un hábito tan imprescindible como es ayunar, porque le estás dando descanso a tu aparato digestivo. Y sobre todo el café yo lo utilizo en épocas de, por ejemplo, de jugar entre semana, dobles sesiones, porque estás metiendo información, estás metiendo nutrientes de una forma muy biodisponible, es decir, de fácil de absorber y que te genera muy poco malestar digestivo, a no ser que te pases los primeros días con MCT. El MCT son 2 ácidos grasos extraídos del aceite de coco que como te pases los primeros días te cagas, o sea, literal. Entonces, al final es ir jugando y ir viendo. Y luego el tema de la hidratación, que eso es un tema interesantísimo, que hay mucha controversia. Al final, lo que nos han enseñado que hidrata, como es el agua del grifo, comerte una botella, no hidrata. O sea, al revés, te deshidrata. ¿Te acuerdas que salió Marina Meyer o no sé cómo se llama la TikToker esta diciendo, no, es que el agua deshidrata? No sé si habrás visto ese TikTok. Sí. Quiero recordar que salió bastante con eso. Pues tenía razón. O sea, tenía razón. ¿Por qué? Porque el agua que tú bebes de botella o el agua que tú bebes del grifo tiene 0 minerales. Y encima los minerales que tú estás adquiriendo o que tienes en el cuerpo a la hora de excretar orina, a la hora de orinar, estás excretando todos esos electrolitos, todos esos minerales. Como tú no los vuelvas a aportar, al final, pues hay dolores de cabeza, hay fatiga más muscular, roturas musculares, malestar, flojera, mareos. O
sobre todo en la gente que hace ayuno y protocolo low carb. ¿Por qué? Porque evaporamos mucho más minerales, porque por cada molécula de hidrato de carbono tú necesitas 4 de agua, ¿vale? Para captarlo, digamos. Cuando tú dejas de hacer esa high carb, digamos, ese protocolo tan alto nutricional, mucha gente pierde peso, se cree que pierde peso, pero está perdiendo líquido, porque ya no sostiene esas. Pues claro, al perder agua, como no remineralices, no aportes esos electrolitos, los vas a expulsar y encima, pues eso, no los vas a reponer. Entonces, hidratar deberíamos de llamar a ese agua remineralizada. Sí, A sí, ese sí. agua que añadas agua de mar, o a ese agua con gas, a ese agua con una pizca de sal, para que te aporte sobre todo sodio. Nosotros cuando sudamos, ¿a qué sabe? Salado. Cuando lloramos, salado. Nuestra sangre es salada. Es decir, nuestra composición del plasma sanguíneo, del líquido que tenemos dentro de nosotros, es igual, idéntico al agua del mar en cuanto a composición química. Entonces ahí ya vas pensando y te hace ver que, hostia, es que necesitamos esos electrolitos, esa sal para funcionar. ¿Por qué a los jugadores, por ejemplo, a partir de minutos 60, 70 se les suben los gemelos a muchos? Porque pueden tener mucha masa muscular y no reponer bien electrolitos, pero a más de uno es dieta alta en carbohidratos, poca sal, porque dicen que es mala, y sobre todo demanda muy exigente de sudoración. Entonces ahí al final es la tormenta perfecta para que se te suban los gemelos, para que te rompas, para que no tengas ese rendimiento. Y básicamente es eso, tío. ¿Qué cantidad de agua con minerales que podemos hacer deberíamos de beber a diario? Vale. Pues esa demanda te lo va a dar tu nivel de umbral y de tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Yo siempre empiezo con que la gente se llene un litro de agua y en ese litro eche 100 mililitros de agua de mar, ¿vale? O en su defecto que eche entre 6, 9, 10 gramos de sal, ¿vale? Pero claro, aquí entramos en otro debate. Yo trabajo en ausencia de líquido. Es decir, yo hago a los jugadores trabajar como si estuviesen jugando en el minuto 80. ¿Por qué? Porque esa adversidad, ese entrenar en esa carencia, va a hacer que tú en el descanso, en cuanto te tomes una pizca de sal, o sea, vueles. Eso Claro. es. Exacto. Y eso es lo mismo, lo extrapola a los carbohidratos. Cuanto más vacío estén tus depósitos de glucógeno, cuanto tú mejor funciones sin esos depósitos de glucógeno, en el momento que los tomes, vas a volar, tío. Vas a volar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo primero va a saber tirar de tanto de las grasas como de la glucosa. Pero es que ese depósito de glucógeno solo va a estar pendiente de esa demanda energética de sprints, de saltos, de repliegues, de choques. Superior, claro, no en acciones como andar o trotar. Eso es, de emergencia. Que estén en etapa, o sea, en acciones de emergencia. Porque tú, si eres, o sea, todo futbolista o todo deportista, a no ser, yo que sé, fútbol sala, por ejemplo, que es más dinámico, pero el fútbol como tal, tu 70%, también dependiendo de la posición, pero entre el 70%, 60% como poco, o sea, como mucho, perdón, tú estás beta-oxidando. ¿Esto qué quiere decir? Estás tirando de grasa. ¿Por qué? Porque estás al trote. O sea, tú no estás todo el puto partido corriendo, cambiando de dirección, sprint. No conozco a nadie, por mucho que sea extremo, por mucho que sea lateral. Entonces, si creas ese contexto de adversidad, de carencia durante la semana y antes del partido metes una pequeña cantidad, es que vas a volar, tío. Y es lo mismo con la sal. Sí, tal cual. A mí me lo explicó bastante bien un nutricionista que tuve, bueno, el año pasado, tampoco hablé tantas veces con él, pero bueno, se llama Sergio Polo, que ahora está en Intercity, y lo teníamos nosotros allí en el Declano el año pasado, y la verdad es que me lo explicó muy bien, ¿no? Que también las demandas que tenía el fútbol eran un poco así, que la mayoría del tiempo te tirabas pues andando, trotando y tal, y que para eso pues teníamos que pensar un poco en esas grasas saludables, ¿no? A la hora de... Me hacía ese símil, ¿no? Y luego a la hora de esos esfuerzos intensos, pues tener las reservas de glucógeno, ¿no? Para aprovecharlas de manera óptima. En cuanto... leyendo así un poquito de Carlos Stroh, de Indica y tal, el tema de la hidratación, el carbohidrato y las grasas también es bastante interesante y no sé, me gustaría que hablásemos un poquito de eso también. Vale, pues a ver, al final hay un miedo muy grande al tema de las grasas, al igual que quitar los carbohidratos. ¿Por qué? Porque, bueno, la pirámide alimentaria, cuando surgió, pues fue por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, esto parte de ahí, ¿no? Entonces, al final, para darle
palatabilidad a los alimentos, que es lo que le estaba dando la grasa, que le da palatabilidad, se dieron cuenta que al quitar esa grasa de los alimentos era insípido. Entonces, ¿cómo hace la industria para hacer alimentos adictivos y que los compre la gente? Pues metiendo más azúcar, metiendo más carbohidrato. No hay que olvidar que todo carbohidrato en el cuerpo se convierte en glucosa, es decir, en azúcar, unos en mayor o menor medida. Ahí va a depender del índice glucémico, de si es procedencia natural, ahí nos metemos en un montón de cosas. Pero claro, al final te pones a pensar y claro, ¿qué te va a hacer? ¿Qué pirámide alimenticia te va a hacer el Departamento de Agricultura? O sea, no te va a poner carne, no te va a poner pescado en la base, te va a poner pues al final sus productos, porque se quieren lucrar de ellos. Bueno, pues al final ahí se aliaron con la industria farmacéutica y hicieron el cóctel perfecto para digamos, enriquecerse ellos. ¿Por qué? Porque a ti te quieren consumista y enfermo. Es decir, quieren que todo el rato estés comprando, pero que encima estés comprando tanto productos comestibles, que son los que te llevan a la enfermedad, y si estás enfermo vas a comprar productos de farmacia. Por eso de ahí que nos recomienden ayuno, que nos recomienden exposición al sol, que nos recomienden cosas gratis al alcance de todo el mundo y que encima te hagan sano y consciente. Porque al final cuando tú ya empiezas a someterte a este tipo de protocolos, tu grado de consciencia o tu vibración de consciencia crece. Entonces ya te empiezas a cuestionar cosas a nivel economía, a nivel filosofía, a nivel historia, a nivel todo. Te hacen una persona funcional. Y eso es lo que no quiere este tipo de industrias. Y ahí es donde entra en juego el ayuno, donde entra en juego las grasas. ¿Con esto dónde quiero llegar? Al final, el hecho de quitar las grasas al final tienen un funcionamiento espectacular en el cuerpo a nivel de membrana celular, a nivel de las hormonas, a nivel de la tiroides, a nivel del cerebro. El cerebro, el 50% en seco o el 60% en seco es grasa. Cuando nacemos, el alimento el cual necesitamos sí o sí para sobrevivir, la leche materna, es idénticamente igual al bacon. Entonces, ya empiezas a ver cosas y empiezas a pensar que dices, hostia, a lo mejor pues no tiene lógica comer 5 veces al día o comer carbohidratos en demasía y ya te pones a mirar más y te das cuenta que nacemos en cetosis, es decir, que nuestra producción de cuerpos cetónicos es muy alta. Empiezas a ver que todas las enfermedades modernas, hablamos de enfermedades modernas, pues todo tipo de patologías como obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, bueno, todo el síndrome metabólico, ¿no? Testosterona hiperbaja, nivel de estrógenos de la mujer hiper elevado, si en hombres igual, obesidad en niños que te quedas flipado. Y empiezas a concebir el hecho de, hostia, pues yo creo que estamos equivocándonos. Estamos equivocándonos porque si fuese verdad lo que nos están vendiendo como tal, que es bueno para la salud, no existiría tantas muertes prematuras, no existirían tantas patologías, no existirían tanta sintomatología que por desgracia hemos normalizado como los dolores de cabeza, apatía, cefaleas, migrañas, etcétera. Y ahí entra en juego el hecho del protocolo evolutivo, lo que digo yo. Bueno, lo que digo yo no, lo que dice pues Carlos Stroh indica y tal, y yo pues al final se lo he quitado, por así decirlo, porque es lo que creo yo. Y nada, al final, ¿qué te lleva a eso? A ayunar. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes. El hecho de meter alimentos densos a nivel nutricional van a hacer que no tengas hambre durante horas. Entonces, a lo mejor llegas y empiezas a espaciar las comidas entre 4 o 5 horas, más horas, empiezas a funcionar en ayunas, encima tu estética va mejorando y te das cuenta que no necesitas carbohidratos, como te dicen, para aumentar de masa muscular, sino que al final ese crecimiento de masa muscular es la demanda que haces en el entrenamiento. Otra cosa, dejar clara que a los futbolistas que le venden la masa muscular, no sé qué, no sé cuánto, olvidaros, no tenéis que entrenar como culturistas. O sea, al final es lo que a mí me hace gracia, ¿no? Te dicen que no hagas ayuno, que no hagas nada, que no hagas no sé qué, pero te están vendiendo que entrenes como un culturista, mucha gente, ¿sabes? Y no es así. Y al final caen en el error de pues no experimentar en ellos mismos lo que es la performance, como tal, lo que se llama performance ahora, porque claro, eso es de magufo, de vende humo, de tal, todo lo que sea, mejorar rendimiento y mejorar salud, es mierda, ¿sabes? Pero lo que dice la gente de comer 5 veces al día, el entrenar en el gimnasio, bíceps, tríceps y ya, es la hostia, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí al final a mí me hace cuestionarme muchísimas cosas, tío, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque al final, bueno, yo lo sé ya, o sea, yo lo he vivido, sobre todo pues, en experiencia propia con un familiar mío, de que es diabético, es hipertenso, tiene el colesterol, entre comillas, mal, que si quieres hablamos de ello con el tema de las grasas, y quitarle las pastillas todas de una
y empezar a introducir ayuno, empezar a introducir grasas, empezar a introducir proteína, empezar a introducir deporte de fuerza y mejorar todos sus parámetros y toda su vitalidad, ¿sabes? Y ahí llegas y piensas y dices, hostia, claro, es que el colesterol, antes de existir la estatina, que es uno de los fármacos más vendidos, que más ha lucrado la farmacia o se está lucrando, estaba en 300 el límite. Claro, se dieron cuenta que vendiendo estatinas, bajándola a 200 vendían más y bajándolo de 200 vendían aún más. Entonces ahí ya llegas y dices, hostia, claro, no tenemos colesterol, nuestro cerebro está frito porque necesitamos grasa para funcionar y no llega grasa suficiente, ni hormona suficiente, ni energía suficiente para ser un ser humano funcional. Te ves que encima la gente va en piloto automático y les da igual el hecho de comer, que desayunar, ir con prisa a todos los lados, estresar a todos los lados, y de repente llegas y dices, hostia, pues tengo una enfermedad, qué mala suerte, ¿sabes? O me ha tocado esto porque sí, porque es lotería. Y para nada es lotería, ¿sabes? Al final es un cúmulo de cosas y acciones que haces tú en tu vida. Y ya está. Y es que está clarísimo el cáncer, por ejemplo, ¿no? Que se habla mucho ahora de ello, porque cada día hay más casos y no es casualidad que haya más casos. Al final es una enfermedad metabólica y las células cancerígenas se alimentan de más cosas, pero sobre todo de glucosa. Si tú encima empiezas a meterle hidratos al cuerpo, encima esos hidratos de carbono son una mierda, tu actividad sedentaria, tus hábitos, estás más expuesta a la luz artificial que a la natural porque te han dicho que la luz del sol es enferma y crea cáncer y crea tal, cuando si hubiese sido así hubiésemos estado extinguidos desde hace mucho tiempo. Y dices, hostia, claro, la gente que no tiene información y que pues no tiene tiempo, entre comillas, digamos, de invertir en conocimiento, pues dice, pues normal que viva en ese Matrix, ¿no? Sí. Pero claro, tú esto se lo explicas, o hablamos tú y yo con alguien y se lo explicas y tal, y llega y dice, hostia, claro, es lógico, pero al día siguiente ya se está viendo un bollicao, ¿sabes? Por comodidad. Bueno. Entonces, es elevar el grado de conciencia y sobre todo saber de dónde venimos, saber de que están culpando de las enfermedades modernas a los alimentos ancestros, a los alimentos antiguos o hábitos antiguos, cuando si fuese así, estas enfermedades modernas existirían desde hace ya, y no es así, empezaron a existir con la revolución industrial. Y nada, tío, al final yo lo que intento es pues que la gente sobre todo no me crea, pero que se para a pensar, ¿sabes? Que por lo menos se cuestione algo, de decir, hostia, pues a lo mejor es verdad que estoy estudiando y no me consigo concentrar. ¿Cuántos niños con autismo conoces ahora? ¿O cuántos niños con TDAH? ¿O cuántos niños con...? Si es una barbaridad, tío, ya... Hostia, al final alguien a lo mejor ya dice, hostia, estoy conspiranoico, ¿qué cojones dice? Pues no soy conspiranoico, sino que al final es lo que se está viendo a día de hoy. No me invento nada, están ahí los números, métete en el BOE y mira todo lo que hacen todo lo que generan los aviones cuando vuelan sobre ti, que no hay nubes y de repente vuelan 2 o 3 aviones y hay nubes artificiales, ¿no? Es otra cosa de las cuales pues la gente no es consciente. O mírate los ingredientes de todos los productos que compras y valora, búscalo en internet, está ahí, o sea, está en la mano de todo el mundo, ¿sabes? Ya, pero hay que hacerse preguntas. Eso es. Eso es como en todo. Otra cosilla que acabas de comentar que también les va a parecer súper interesante, el tema de luz solar. La luz solar. Vale. Esto... Es que, sí. Podemos estar aquí, pues eso, para convencer a alguien tenemos que estar una semana, ¿sabes? Para que se ponga al sol. Evidentemente, yo no te voy a decir que te expongas al sol o que vayas. Hagamos un uso irresponsable de ello, pues como lo hace la gente, ¿no? No se expone durante todo el año ya no te digo al sol, a salir a la calle sin una chaqueta. Y te estás escondiendo continuamente y tu primera toma de sol es en Benidorm a las 4 de la tarde en agosto, pues hostia, normal que te quemes, normal que tengas melanoma, normal que tengas todo ese cúmulo de cosas. ¿Por qué? Porque lo primero te echas crema solar, que es tóxica para tu cuerpo. Que la crema solar no hace que no te quemes, hace que te quite la percepción de que te estás quemando. Pero te vas a quemar igual. ¿Cuántos lufos ves tú en la playa que están embadurnados de crema rojos? Es que no hay mejor explicación que esa. Pero a la gente no le entra. A la gente no le entra que tiene que exponerse todos los días mínimo 10 minutos al sol. Ya cuando les dices que lo mejor es a la luz del amanecer y la luz del atardecer, porque así sincroniza sus ritmos circadianos, va a empezar a mejorar su descanso, va a ser un descanso mucho más reparador. Si te expones encima, yo por suerte trabajo para mí, soy un privilegiado porque trabajo en mi casa, me puedo exponer al sol estos días que está haciendo mejor tiempo todos los días, empiezo a crear mi callo solar. Yo llevo 3 años sin usar crema solar en verano. Y estoy 4 o 5 horas al sol y no me quemo, tío. Y no me quemo y
Y al final es la experiencia lo que te digo, ¿sabes? Y no, es que me salen manchas en la piel, ya, pero es que si te empiezas a leer las cosas, si empiezas a ver cosas, las manchas en la piel salen por lo que comes. Es decir, si tu alimentación se basa en aceites proinflamatorios, si se basa en harinas refinadas, si se basa en todo, Cero omega 3. encima, eso es. Si tienes carencia de omega 3, que al final el omega 3 hace que recibas mucho mejor el sol y que canalices mucho mejor el sol, si tu piel está expuesta durante todo el año al sol o no, infinidad de cosas que no te cuentan, que te dicen que el sol crea cáncer y que al final te acojonas y por comodidad, evidentemente a mí no me apetece salir al sol, ¿sabes? Muchas veces, pero sé que es bueno para mí. Nuestros, por ejemplo, nombres, nuestra generación a nivel de espermatozoides o de calidad de espermatozoides ha bajado un 60% a la de nuestros abuelos. O sea, es que son cosas hostia, que están ahí, que leerlo, igual que leéis en la Isla de las Tentaciones, ¿sabes? Es que es así. Sí, es que es tal cual. Tema también del sol, lo acabas de volver a nombrar, ritmos circadianos, las gafas que llevas, ¿por qué es importante todo esto? Estas gafas, a ver, si no trabajas de cara al ordenador durante todo el día, no las recomiendo porque al final son gafas amarillas para, pues eso, el día, ¿no? Para no confundir. Nosotros tenemos receptores en la piel, en el pelo, en los ojos, melanopsina se llaman. Estos se encargan de mandar una señal al núcleo supraquiasmático, que es el núcleo que se encarga de, pues, empezar a regular todas las actividades, qué hormonas sintetizar de día, hormonas sintetizar de noche, ¿no? Y estas gafas, sobre todo las de luz roja cuando anochece, cuando empieza a anochecer, van a hacer que no interrumpas esa secreción de hormonas que están encargadas del descanso, el sueño reparador, etcétera, ¿vale? Mucha gente, mira, entre que no sabe, o sea, nuestro cuerpo no sabe en qué época del año vive, en qué estación. ¿Por qué? Porque si hace frío te pones el aire caliente y si hace calor te pones el aire acondicionado. Entonces, tu sistema inmune está hiperactivado porque no sabe en qué época del año vive. Pues súmalo también a que tú tienes una arritmia circadiana. ¿Por qué? Porque todo el mundo cena tarde o cena de noche. Evidentemente, ahí ya nos metemos gente que trabaja, gente que no. Y hay que culturalmente adaptarlo, también. ¿vale? Eso es. Hay que adaptarlo. Pero claro, ¿por qué uso yo este tipo de gafas o por qué recomiendo este tipo de gafas? Para no confundir a tu cuerpo en qué hora vives. O sea, tú, un perro, ¿cómo sabe? O un gato o un animal, ¿cómo sabe la hora que es? Si es de día, si es de noche, pero tú, ¿cómo sabes la hora? Por un reloj. ¿Tu cuerpo cómo sabe qué hora es? Por el reloj interno que tenemos. Si tú estás recibiendo luz artificial a las 8 de la tarde y que ya es de noche, tu cuerpo se cree que es de día todavía. Entonces no va a empezar a sintetizar X hormonas. Pero si encima cenas tarde, ese impacto que tiene en ti esa comida, sea rica en grasas o proteínas, ¿vale? Solo, si cenas tarde, va a tener un impacto en tu glucosa hiper grande. ¿Por qué? Porque estás expuesto a luz artificial hasta altas horas. Esa luz artificial hace que tu glucosa se eleve como si te comieses 2 pizzas. Si tú te acuestas con la glucosa elevada, vas a interrumpir esa secreción de testosterona durante la noche. Entonces no vas a tener un descanso reparador. Te vas a alimentar con la glucosa elevada, testosterona baja, tu cortisol no se va a elevar porque todavía está interrumpido esa secreción de hormona, entonces tu cortisol se va a elevar a altas horas, de ahí el estrés crónico. El cortisol, por ende, hace que se eleve la glucosa porque es la hormona del estrés, la hormona de la alerta, y empiezan a generarse, pues, un cúmulo de cosas en tu cuerpo que generen enfermedad, te vuelven resistente a la insulina. O sea, al final a mucha gente lo que le hace no perder grasa es el hecho de esa excesiva exposición a la luz artificial hasta altas horas de la mañana, o sea, de la noche, perdón. Por eso de ahí, sobre todo el tema de la luz roja, el tema de las gafas antiluz azul, sobre todo las rojas, me las pongo para mejorar todo ese ecosistema, todo ese entorno, para facilitar esa secreción de hormonas y ese descanso. Entonces, si tuvieses que priorizar el hecho de poner, por ejemplo, bombillas de luz roja en tu casa o las gafas, dirías que la luz roja a lo mejor puede beneficiar más si vas a estar constantemente en ese ambiente, pero aún así el tema de las gafas te ayuda en muchas cosas a la hora de trabajar, de seguir con tu productividad, por así decirlo, ¿verdad? Totalmente, totalmente, tío. Yo sí, y aparte no hay que invertir en la luz roja. Yo tengo una luz roja normal y corriente de 3 euros, una bombilla y listo. O sea, no te tienes que ir. A ver, si quieres hilar más fino, si tu nivel adquisitivo es alto, hazlo, porque te va a ayudar.
pero que yo tengo bombillas rojas normales y corrientes por toda la casa, tengo mis gafas porque me dedico a trabajar con el ordenador, con el móvil y muchas veces me quedo hasta tarde, pues intento pues que ese impacto negativo minimizarlo lo máximo posible, ya está. Pero es eso, es adaptarte, sobre todo en la época que vivimos, a la era que vivimos, que es tecnológica totalmente, y minimizar el impacto negativo que tiene todo alrededor de nosotros. Y dentro de todos estos hábitos de los que hemos estado hablando, ¿cómo reaccionan tus jugadores cuando empiezan a hacerlos? Porque el impacto que tienen estos en ellos también me parece interesante. Lo que hemos dicho, el hecho de desaprender todo lo aprendido, al final vienen con una educación totalmente contraria a la que yo trabajo, pero al final lo que más le impacta es eso, el tema de la luz roja o el tema de gafas, el tema de que hagan grounding después de entrenar, porque ya sabemos cómo es el vestuario, te van a hacer bromas, te van a hacer tal, y puede crear pues rechazo, ¿no? A una persona que le dé vergüenza y tal. Pero yo, por ejemplo, una anécdota, mi hermano en el Depor empezó a hacerlo, todo el mundo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y al final se unieron 10 o 11 compañeros, ¿sabes? Y empezaban, hostia, pues sí que se nota que recupero mejor, hostia, pues sí, ya solo me crea bienestar, ya no te digo recuperar mejor, sino bienestar. Pues eso a lo mejor crea así como un impacto, ¿no? El hecho de quitar la pasta, por ejemplo, sí que les crea también un desconcierto de decir, hostia, si comía pasta todos los días y tal, y ahora me la quitas, ¿por qué? No sé qué, no sé cuánto, y ya le explicas, pues bueno, que absolutamente toda la pasta tiene un componente que es el gluten. El gluten es una proteína la cual nosotros no tenemos enzima para degradarla. O sea, más que proteína se debería llamar toxina. Entonces, lo que genera en ti ese gluten es solo negativo. Ahora llegará pues el típico que dirá, no, pero si no te crea malestar o no te crea tal, no dejes de consumirlo. Pero es que no te crea nada positivo y a la larga te va a crear negativo. Entonces, para mí yo quito eso, quito la avena, es cosas que a lo mejor sí que le pueden impactar más. El hecho de decirles que mediten, a lo mejor, que todo el mundo, por lo mismo que las dietas tiendes a ser o a pensar que, hostia, ya no voy a comer de esto, ya no voy a comer de lo otro, voy a comer muy poco, pues el hecho de meditar, ¿no? Nos creamos al típico Buda meditando y a lo mejor te tienes que tumbar en la cama o escribir por la noche tus propósitos o tus objetivos y eso ya es meditar, ¿sabes? Entonces, lo que más impacta es eso, tío, el hecho de grounding o exposición al sol. Encima, bueno, si tienes sauna y agua fría en el equipo, pues mira, más que mejor en tu gimnasio meterle, porque es súper bueno. Al final, la piel es el órgano más grande y más importante, uno de los más importantes que tenemos, y con la sauna ayudamos a detoxificar, ayudamos al hígado a detoxificar pues esas toxinas en las que estamos expuestos, y eso le suele impactar. ¿Por qué? Porque como nunca nos lo han enseñado, es como, hostia, un choque, ¿no? De realidad o de algo nuevo. Pero bueno, con el tema de la práctica ya te dan la razón y sobre todo, yo es lo que digo, con alguien profesional o con alguien que me coge, ya sé que es profesional porque si no, no hace esa inversión en su salud o su rendimiento. Entonces es muy fácil y sobre todo si ven que tiene resultados a nivel individual, ya no te digo de jugar y meter 3 goles, sino de individual, de sentirse bien, van a ir contigo a muerte, porque no se han sentido nunca así. Y lo que tú has dicho, tú probaste ayuno, hiciste que tu familia probase ayuno y no habéis vuelto. ¿Por qué? Porque os sentís mejor. Sí. Es que al final son cosas que, como has dicho antes y hemos repetido, son de sentido común, pero el tema de haber estado tanto tiempo con la historia mal contada, pues al final hace que esa adherencia a esos nuevos hábitos pues cueste un poquito, pero en el momento en el que te acostumbras a realizar todas estas cosas notas un cambio muy grande. Y nada, tío, la verdad es que, bueno, me parece que la entrevista ha estado increíble, que todo el mundo que le gusta la nutrición, que le guste el tema de la salud, el alto rendimiento y tal, pues le va a parecer muy interesante, y yo te agradezco de todo corazón que hayas estado este ratillo con nosotros, que has explicado todo de la manera que lo has hecho, que creo que ha quedado clarísimo. Y nada, tío, te deseo lo mejor. Nada, yo decirte, ya sabes que hemos hablado más de una vez por Instagram y es un placer, yo te conozco desde hace ya. Y nada, es un placer estar aquí, las veces que tú necesites hablar conmigo, no lo dudes. Y nada, poco más que añadir, ha sido muy enriquecedor y sobre todo espero que por lo menos a alguien le llegue. Yo cuando empecé a divulgar, lo hice con el propósito de ayudar al menos a una persona y pues eso, me enorgullecería al menos que una persona se cuestione lo que está haciendo. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Dani.